Agradezco a Graciela que me haya invitado a coordinar un poco la mesa de estos grandes escritores. Hoy vamos a pasar una linda tarde. Venía pensando hace un rato que escuché hoy al pasar por la radio, había una entrevista a una persona responsable de una organización que está peleando contra el bullying digital. Y en un momento el periodista dice, bueno, esto es el bullying virtual. Y la persona entrevistada dice, no, permítame que lo corrija, porque no es lo mismo virtual que digital. Dice, y tengamos en cuenta que las palabras generan realidades. Me encantó eso, me quedé pensando que eso tenía mucho que ver con lo que vamos a vivir acá, donde tres escritores lo que presentan y lo que van a generar, y les pido que tengan cuidado con ello, porque conozco a los escritores, son distintas realidades. Nuevos y los amigos de siempre, y me pone muy orgullosa. Esta tarde vamos a escuchar hablar de libros que son hermosos, son potentes, imaginativos, generan mundos, pero sobre todo están muy bien escritos. Y eso me enorgullece, porque voy a ser breve, ¿no? Pero les voy a contar un secreto. Yo creo que después de escribir no hay nada que sea más hermoso que traer libros a este mundo, ¿no? Y estos tres libros y estos tres autores estoy segura que los van a disfrutar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo de Ediciones Diotima. Es un emprendimiento joven, hace 2 meses que empezamos a trabajar, pero bueno, con muchísima energía. Y yo creo que el catálogo, estos 3 libros, los libros que se publicaron anteriormente, son los que merecen esa energía, ese apoyo y todo ese movimiento que se está generando, bueno, que se puede ver esta tarde acá. Así que nada más. Giliola. Bueno, esto es motivo de muchas sesiones de análisis. Esta vale tanto como esa sesión. Nunca sabré quién soy, es una ventaja. Cuando Graciela editó este libro, que fue uno de sus primeros gestos, estos gestos que quedan para siempre, los libros, yo le pedí que aplicara, María, agradeciéndote mucho que me hayas elegido para presentar tu libro, que aplicara una frase de estas que a uno se le ocurren en el insomnio. No sé si a ustedes les pasa, pero yo enciendo la luz, pongo tenuemente el celular y en notas anoto cosas que al día siguiente me sorprenden. Digo, ¿qué quise decir? No lo sé. Por eso la editora accedió en que apareciera una de estas frases, pero tachada, y bien tachada, para que quien lee tenga que hacer un esfuerzo para encontrar lo que quise decir. Escribir poesía es alejarse de vos mismo y entrar a un bosque de palabras que caen de las ramas del sentido. Este libro, de título dantesco, Conversaciones sagradas, Sacre Conversazioni, me ha hecho pensar mucho y salieron estas palabras. Estas páginas invitan a un ritual privado entre un hombre y una mujer. Son poemas suspendidos en la piel del tiempo. Aluden a la migración de la lengua materna como un vuelco del lenguaje hacia su propio centro. Aparece un beso imposible. El amor por la tipografía que se inclina hacia la intimidad de la escritura. Aterran las brujas mientras una sirena prepara su canción. María Lanese y Antonio Pinto, qué bien quedan estos nombres juntos. María Lanese, Antonio Pinto. Sí, son para escribir poemas. Sí, juegan a un vagabundeo por imaginaciones que se miran a sí mismas en el espejo de la traducción. Tal vez, dicen, nos separan ahora oscuros espacios vacíos, dirán, y entenderemos por qué en estas páginas, al borde de la trama de la existencia, crujen nuestros propios huesos. Es un juego engañoso, pleno de sensualidad,
entre delicados escudos de silencio. Cuando ya hemos llegado al final de Conversaciones Sagradas, aquí suspendo y el final de esta frase la leeré al final. María, ya sé que son dos que se hablan a través de la poesía, pero quiero saber qué te pasó cuando Antonio te mandó su poema con la propuesta de que vos le contestaras en poesía, porque habías quedado árida de inspiración. Sí, fue durante la pandemia. La pandemia provocó infinitas reacciones, entre otras que yo estuviera absolutamente silenciada para que nada se me ocurriera que pudiera pasar a algún papel o a ningún otro lado. Y Antonio, con el que hace muchos años nos divertimos mucho, porque él apareció en mi vida corrigiendo el primer libro que yo intenté escribir en las dos lenguas, mi lengua materna perdida, el italiano, nunca perdida, voy a corregir, así como corregí tu nombre, mi lengua materna nunca perdida, que apareció durante la gestación de mi tercer libro de poemas, que se llama Ancora, que en español quiere decir aún. Apareció Antonio para corregir. Yo había decidido escribir. Se sabe que yo leo y puedo mantener una conversación larga en italiano, pero otra historia es escribir una lengua y escribir en italiano, que es una lengua absolutamente anárquica. Entonces, a sabiendas de que yo estaba escribiendo muy mal en italiano, escribí igual esas dos versiones. Y Antonio, la voy a hacer corta, porque yo cuando empiezo a hablar y contar mis historias soy muy italiana. Los italianos no terminamos nunca contando nuestras historias. Aparece como el que corrige por último, porque otros habían intervenido, y él le pone un toque, porque claro, su lengua madre, como la mía, era el italiano, es el italiano. Entonces él le pone chispas a eso que yo había escrito, maravillosas. Y de ahí empezamos una amistad entrañable, que llegó hasta acá y que produjo esta maravilla que es una experiencia de escritura. Y entonces él me dijo, bueno, yo desde acá en adelante todo lo que vos escribas en español lo voy a versionar al italiano. Y así versionó hasta ahora 5 de mis libros publicados. Y entonces, durante la pandemia, que yo no escribía nada, él me llamaba y me decía, María, estoy aburrido, por favor, escribí, me aburro, porque no podía versionar nada. Entonces le digo, bueno, no puedo obligarme a eso, tiene que venir o venir. Bueno, dice, entonces yo voy a escribir, que nunca escribí, y te voy a provocar. Y vamos a hacer este acuerdo. Yo te mando un poema y vos tenés que contestarme con otro poema. Y eso comenzó como un juego divertido y empezó a convertirse a medida que esto se iba produciendo, pero también ninguno de los dos sabiendo a dónde nos llevaba, dónde concluía, qué producía esta experiencia, nos fue llevando a este libro. Muy despacio, en un año de trabajo, porque fue un año de trabajo, o sea, nos divertimos mucho trabajando, pero trabajamos rigurosamente. ¿Qué es lo sagrado en estas conversaciones? Lo sagrado es nuestra amistad. Y lo que nosotros intercambiamos cuando conversamos. ¿De dónde viene también de una anécdota? Hace unos cuantos, Antonio es especialista en arte, ¿no? En historia del arte. Entonces, conversando, me decía, ¿vos sabés que hay un estilo del Renacimiento, dice, que se llama Conversaciones Sagradas? Y que dice, son esos cuadros donde está la Virgen con el niño y alrededor un montón de personajes. Dice que se supone que le piden gracias a la Virgen y por eso se llamaban Conversaciones Sagradas. Y yo le dije, alguna vez vamos a escribir algún libro los dos, pero nuestras conversaciones van a ser absolutamente profanas. Y
bueno, cuando llegó esta experiencia, porque realmente lo es, fue una experiencia para mí de encontrar una temática, una modalidad, unos giros escriturales, voy a inventar algo, que yo no sabía que podía producir. Hay algunos poemas que a mí misma me sorprenden, mis respuestas a los poemas que siempre fueron provocación de parte de Antonio, salvo en un caso donde yo le dije, bueno, déjame que alguna vez yo te provoque a vos. Entonces hay una tríada de poemas que se llaman versos profanos, que entonces esos vinieron antes para provocarlo a él a la respuesta. No te diste cuenta de que estaba ahí. Al ver tus ojos apagados, tu mirada perdida en el vacío, tu cara arañada por las arrugas, el hilo de baba colgando de tu boca, pensé en aquel día que te fuiste. La gente sigue paseando indiferente a nuestro drama. Fuimos creados para aguantar. Recorridos. Me fui aquel día. No más dramas. Quedaron atrás de la puerta que cerraste. Ahora transito la calle del abandono. No hay luz aquí. Hay ojos vacíos. Arruga la inclemencia. La sed se desliza lentamente por el costado de mi boca abierta. Fuimos creados para aguantar, decías. Me siento en el cordón de la vereda. Al otro lado, alguien se detiene, me mira indiferente. No sé por qué, sí. No sé por qué pensé en Dante y en Beatrice cuando leí estos poemas. Claro, no sé por qué tampoco las feministas se toman de Beatrice, no la toman como inspiración, que por otro lado lo maltrata bastante a Dante. Sí, es la que sabe, lo sabe todo y lo reta. Aquí en este caso el pobre además para llegar a ella tiene que atravesar un infierno y un purgatorio. A veces es así en la historia del amor. Bueno, en este libro, quiero decir, hay un hilo de cobre, no me animo a decir de plata ni de cobre, que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con situaciones límite, la piel, los ojos. La piel es una situación límite y hay momentos maravillosos, por lo menos para quien tenga ganas y quiera leer este libro. Me has pedido que elija un poema, ¿verdad? Sí. Prima en italiano. Prima en italiano. Quiero decir algo por la línea de cobre que me parece maravillosa tu idea, porque en la aldea donde yo nací, la artesanía propia de esa aldea era la vasija de cobre. Y la cacerolinita de cobre para hacer la polenta que tengo colgada. La tina donde mi madre, por eso me gusta, no me gusta, o sea, me reconozco como hija de campesinos con lo que todo eso significa de riqueza. Y la tina de cobre, hermosa, con una forma de mujer, sí. De mujer que, con las manos en jarra, esa forma tenía la tina que mi madre se ponía en la cabeza para ir a buscar el agua, porque no había agua corriente, a la fuente de la plaza, que era una bellísima escultura de una mujer llamada Irma. Ella tiene puestos aros de cobre y se ha vestido de color cobre. Nada casual. No nos habían puesto de acuerdo con lo del hilo de cobre. Segni dell'amore. La realtà si eclissa negli specchi. Non ci restituiscono mai quello che eravamo.
Il suo eterno presente ritorna nella nostra luce e ci offre questa immagine effimera che siamo, questa giovane illusione che ci sostiene. Dietro il vetro i ricordi costruiscono tane nelle ombre, accompagnano in silenzio il peregrinare dell'effigie alla ricerca di un vero corpo. Un altro sguardo allo specchio, non il tuo, uno che ti riconosce, ti accarezza, farà illuminare la tua memoria e farà anche che trovi chi possa ricordare il tuo corpo ad occhi chiusi. Este es un poema que es en respuesta a otro de Antonio. Yo lo voy a leer en español, este es un poema mío. Señales del amor. La realidad se eclipsa en los espejos. Nunca nos devuelve lo que fuimos. Su presente eterno retorna en nuestra luz y nos ofrece esta efímera imagen que somos, esta joven ilusión que nos sostiene. Detrás del vidrio, los recuerdos construyen guaridas en las sombras. Acompañan en silencio la errancia de la efigie en busca de un cuerpo verdadero. Otra mirada en el espejo, no la tuya, una que te reconoce y te acaricia, hará que se ilumine tu memoria y hará también que encuentres a quien pueda recordar tu cuerpo con los ojos cerrados. Hacia el final, hacia el final ambos buscan, sin quererlo o queriendo, el sentido de la vida, ¿no? El sentido de todo esto que los ha llevado a buscarse a través de la poesía. Y aquí está el final, donde digo: cuando hayamos llegado al final de Conversaciones Sagradas, podremos preguntarnos qué lugar ocupará en nosotros esta intimidad desvelada, en el ajetreo de un mundo que gira en su desórbita, todo el espacio del universo, si se trata de la desesperada evanescencia y la belleza de la poesía. Gracias, María. Gracias, muchas gracias. Escribir es algo que sucede cuando uno ha aprendido a escuchar. Y todavía antes de eso, cuando uno ha aprendido a hacer silencio. Esta retrospectiva inicial no pretende ser autorreferencial, solo poner en contexto no solo mi encuentro con Fabián en su escritura, sino sobre las condiciones en las que ese encuentro fue posible. La escucha, el silencio. Ese ejercicio meditativo a través del cual yo pienso la escritura. Eso siempre fue algo en lo que yo vi reflejado el arte de Fabiana para escribir. Soy de la vieja escuela o de la nueva, según como se lo quiera ver. Pienso que las personas son siempre su primera obra. Y ante los comentarios de sus compañeros de taller, Fabiana aguzaba el oído. No era por supuesto la suya la escucha complaciente, sino la escucha del cazador que persigue el aire de su presa. Escuchar así es estar bajo un influjo y al mismo tiempo producir otro. Dejo esta huella para recuperar su paso un poco más adelante. Solo diré ahora que las buenas narraciones son grandes orejas por las que se filtra la caracola del mundo. Pero hay otro primer aspecto que quiero destacar en los cuentos que pueblan la versatilidad de las cosas. Y para eso preciso remitirme nuevamente y por última vez al pasado de aquel taller en el Centro Cultural Borges. Ese aspecto tiene hoy para mí la forma de una pregunta. ¿Por qué escribimos historias?
Por supuesto, hay muchas respuestas, pero en ese primer encuentro con la escritura de Fabiana encontré una simple y directa que, parafraseando a esos octogenarios estafadores del blues llamados los Rolling Stones, podría anunciar como: son solo historias, pero me gustan mucho. No hay taller que pueda modelar ese me gusta mucho. Es un gusto que se tiene y se persigue una y otra vez. Porque cuando uno escribe la historia que pasa, ya se transforma en la historia que viene. Y cualquier similitud con la vida es, claro, pura versatilidad, puro narrativo movimiento. ¿Y qué es lo que me gusta de los cuentos de Fabiana? ¿Qué es lo que nos gusta de los cuentos de Fabiana? A mí, en primer lugar, lo que me gusta son las transformaciones que allí se suceden. Y sobre todo el cuento mismo, como una máquina de transformaciones. Pero estas transformaciones no son, o no me lo parecen a mí por lo menos, las transformaciones maravillosas de los cuentos de hadas y los seres del bosque, sino las meditadas por ese arte de la relojería que engalanan, por ejemplo, las respectivas antologías de Rodolfo Walsh y la de Borges Bioy y Silvino Campo, la antología de literatura fantástica, que es una Biblia. Y como en esos cuentos, estos de la versatilidad hacen del mecanismo y el procedimiento una forma de sabiduría narrativa, una manera de ver e indagar, una forma de descubrir el mundo. A este juego de transformaciones es necesario sumarle otro elemento: la preocupación por el detalle, la particularidad del dato y la documentación, no como algo exterior al texto, sino como parte del inicio de la aventura. Fabiana, como el entomólogo de uno de sus cuentos, toma la lupa, abre esos textos ya arcaicos llamados diccionarios y enciclopedias y los vuelve, los descubre en sus cuentos como algo que forma parte de esa génesis del contar. Muchos de nosotros leímos aquellos antiguos diccionarios e enciclopedias como si fueran nuestros primeros relatos, la infancia de nuestras futuras historias. En uno de sus cuentos, Efecto Secundario, la percepción de la protagonista se narra bajo el influjo de este procedimiento. Cito: una brisa transporta el aroma de las flores, reconoce acacias de Constantinopla con sus flores de seda, alocacias con esas hojas que parecen orejas de elefantes, efusivas begonias, una Santa Rita de colores inauditos. De pronto ese instante se torna eterno. Distingue los pigmentos coloreados de las flores con gamas diferentes, lavandas, camelias, azucenas. Entrevé las diferentes formas de las hojas, ovaladas, elípticas, dentadas, y el suelo tapizado por una alfombra de fetusca azul. En otro cuento, llamado La caja china, Ling Ling le revela a Lisa, la protagonista: se dice que estas cajas llevan dentro del espíritu de los ancestros. El dios Yen Wan Ye, el señor de la muerte, juzga a todas las almas llegadas a la tierra de los muertos y decide si las enviará a un tribunal para castigarlas o si las pondrá de nuevo en la rueda de la transmigración. Mientras tanto, las almas permanecerán en la caja. No tenés que abrirla por ningún motivo. ¿La abriste? En este último caso también me parece importante hacernos notar la distancia, la lejanía que aparece en el relato, no como una forma de exotismo ramplón, sino como una forma de otorgarle al relato el umbral que precisa. Es justamente esa la distancia que puebla los diccionarios, es justamente esa la distancia que puebla los diccionarios y enciclopedias de nuestra niñez. Las palabras e imágenes que deseamos alcanzar, el mundo que aún no habíamos visto y que deseábamos conocer. Y ese deseo es justamente la fórmula del cuento. Podríamos en este punto reconocer en los cuentos de Fabiana su corazón, su centro entrañable, el ejercicio de la lectura.
Este escribir leyendo adquiere en la versatilidad de las cosas varias formas. Por un lado, los protagonistas de muchas de las historias son lectores, no literalmente en todos los casos, pero sí en su fórmula fundamental. Se ven afectados por el mundo que los rodea y buscan encontrar en esa alteración un orden, una legibilidad posible. Esa legibilidad es intelectual. Perdón, esa legibilidad no es intelectual. Es lectora. Otro aspecto más sutil tal vez tiene como foco a los narradores y el dispositivo narrativo de esos cuentos. Ya sea en primera o en tercera, estos narradores se distinguen no por lo que nos dicen, sino por lo que leen. Leemos lo que esas voces están leyendo, leemos nuestras impresiones en sus impresiones. Y en un último corrimiento sensible aún podríamos decir, escuchamos lo que esas voces escuchan. Alguien dijo una vez, una buena historia es un cuarto vacío lleno de fantasmas. La sentencia parece excesiva, pero la protagonista del cuento, como ella, podría decir lo mismo, y estoy seguro que los lectores al leer ese relato estarán completamente de acuerdo. Por último, y a esto me refería al principio cuando mencionaba que todo buen cuento es una gran oreja, estos relatos se escuchan hacia adentro y hacia afuera. Escuchan hacia adentro, escuchan la literatura que formó la escritura de Fabiana, esa biblioteca babélica en la cual cada libro contiene todos los otros, y escucha hacia afuera, escucha a cada lector que se acerca para cobijarse, para encontrar una pausa en este largo camino en el cual la biblioteca se confunde con la vida. En un reciente reportaje, un live en Instagram, Fabiana mencionó algo en relación a este libro que me parece oportuno recuperar aquí, que su intención era que estos cuentos entretuvieran. Lo hacen, entretienen, pero sobre todo lo hacen porque acompañan. Nos proponen su paso, pero también contemplan el nuestro. No juzgan las cosas, las muestran en su habitualidad y en su extrañamiento. Y yo creo que no hay mejor compañía que esa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un cuentito, el más cortito de la versatilidad de las cosas, que se llama La Garra. Cuando entraron en aquella farmacia, todos los que ahí esperábamos sentimos una especie de ensimismamiento, como si entráramos todos en trance y estuviéramos de golpe ajenos a todo lo que no fueran ellos. Parecían ser madre e hijo. La mujer tendría unos 90 años y el hijo una veintena menos. Los dos eran altos y delgados, de huesos marcados, muy pálidos, pero lo más llamativo eran sus cabellos largos, blancos y enredados, como si el peine no fuera una práctica habitual. Él llevaba una barba tupida pero corta, no tenía aire alguno de Santa Claus, carecía de la dulzura necesaria. Sus ojos, pequeños y redondos, me parecieron siniestros. Su voz, todos la escuchábamos porque el lugar se había sumido en un silencio notable, era flautada, una voz que no se condecía con el resto de su cuerpo. En el anular exhibía un anillo de sello y su porte ostentaba la altivez de una familia patricia. La mujer llevaba puesto un vestido por sobre la rodilla, como si todavía fuese una jovencita. Una flor de canutillo se arrastraba mustia sobre su hombro, pendiendo de una sola puntada que no se animaba a ceder. Pidió la silla que estaba contra la pared y uno de nosotros se la acercó. Se sentó con trabajo y se ayudó con el apoyo de un bastón verde botella que tenía la cabeza de un hombre tallada. Advirtió que la observaba y me miró adusta, como si la hubiera ofendido. Luego me ofreció una media sonrisa que sus ojos velados por cataratas desmintieron. Mi marido, dijo, y tomó el bastón por la mitad de su eje y lo levantó, para que yo y el que quisiera admirase el exquisito tallado de jade de la empuñadura,
las láminas de oro trenzado y la caoba lustrosa. 36, dijo la farmacéutica, y yo me alegré de que al fin les tocase el turno. Sin pedirme permiso, la anciana me tomó del brazo para ponerse de pie. Su garra se clavó en mi muñeca con una fuerza inesperada. Sus uñas amarillas eran largas y sucias. El hijo se acercó y me reemplazó, sin musitar un gracias. Entonces pude sentir el olor de ambos, fétido, casi putrefacto, y el brazo comenzó a quemarme en la huella carmesí que aquella mujer me había dejado sobre la piel. Se acercaban a la caja mientras la farmacéutica anunciaba mi turno y rociaba con delicadeza chorros de desodorante de ambiente cerca de nosotros. Pedí las aspirinas que había ido a buscar, pagué rápido y con cambio. Salí a la calle, me pareció verlos en la esquina, pero la imagen se diluyó junto al vago de un camión que pasaba. Me urgió el deseo de volver a casa y bañarme, refregar mi cuerpo con la esponja dura, como si estuviese contaminada, corrupta. El brazo seguía ardiéndome. La forma curva de su uña había quedado estampada en mi muñeca. Nunca pude sacarla. Tatuó mi piel con aquel único contacto como sellando, con esa marca, el pacto de volvernos a ver. Bueno, es realmente, y lo digo literalmente, un placer presentar el libro de Unai. Quiero contar y recordar cómo lo vi por primera vez a Unai, porque creo que ese recuerdo va de alguna manera a hablar de su libro. Yo lo conocí, lo vi escuchándolo leer un poema que después apareció en este libro. Unai, en este libro, ustedes van a encontrar cuando lo compren y lo lean, que les recomiendo que lo compren y lo lean, poemas de muy largo aliento. Ese poema que yo le escuché por primera vez era de muy largo aliento. Muchos de los poemas de largo aliento de Unai, esta debe ser la asociación tuya con la plomería. Porque bueno, un plomero también tiene que tener largo aliento para encontrar la falla en la casa cuando uno lo llama, ¿no? Lo que ocurre con esos poemas de largo aliento es que cuando uno va llegando al final, van fluyendo imágenes que fluyen, y cuando uno llega al final uno hace y se queda así. Ojalá que esa virtud la sigas conservando, Unai. Para mí es la mayor virtud de un poeta, que en los últimos 3 versos uno quede con la boca abierta, que venga fluyendo y que a uno lo sorprenda esas 2 o 3 últimos versos que reconvierten toda la significación de lo que uno venía escuchando, porque cuando uno lee, aún leyendo en silencio, cuando uno lee un poema, la voz del poema susurra. A veces cuando uno ya escuchó al poeta leyendo, como me pasó a mí con Unai, que lo conocí leyendo, o sea, haciéndose cargo con su voz de ofrecer un poema, después cuando yo leí sus poemas, cuando iba a armar él el libro, yo les voy a contar un secreto, yo lo leí antes que nadie. Los poemas me iban susurrando con la voz de Unai. Una sorpresa que yo tuve cuando entonces me encontré con los poemas y la andadura del libro, fue que además de eso, que la andadura del libro era muy interesante, porque esos poemas de largo aliento tenían algunos claros, y justo cuando uno necesitaba un claro, o sea, respirar, estaba un pequeño poema de una belleza muy, muy clara, pura. Esos poemas breves
consigue Unai en esos poemas breves concentrar una enorme belleza límpida. Y los otros son combativos. Ustedes le ven la cara a Unai y se imaginan lo que escribe, ¿no? Como que uno se llama mi tío el terrorista, que con ese yo lo conocí. Con ese yo lo conocí. Yo acá digo que quiero leer algunas de las cositas que escribí cuando terminé de leer su libro, que además tiene un título fascinante, se llama Instrucciones para no morir, que parece muy sencillo, pero hay que dar instrucciones para no morir. Y en el libro se las encuentra. Es un libro escrito con los dientes y los puños apretados. Es la palabra urgente de quien necesita contar que ha sobrevivido, y estas son palabras de un poema de Unai, con la garganta seca y la lengua más ácida que nunca. Los poemas se deslizan ante el lector con un ritmo regular y una cadencia precisa y preciosa, lograda a través de una cascada de imágenes que parecen elegidas para entregar relatos donde, a pesar de la crudeza o a veces la impiedad y otras la rabia, resuenan palabras con encanto y armonía. Así podemos sentir que aún en los costados más ásperos del mundo, donde haya palabras y poemas, habrá ternura. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Unai, una pregunta que a mí me queda como gran incógnita. ¿Cuándo escribís? ¿Dónde escribís? ¿Cómo escribís? ¿Qué haces? ¿Te pones la remera de los Ramones? No, perdón, era la única remera, no me di cuenta, estaba muy nervioso esta semana y no me di cuenta, y es la única remera que me quedaba. No, en ningún caso es... No tuviste tiempo de lavar. Mi actitud, o sea... bueno, cuando escribo, mira, honestamente cuando buenamente puedo, y es algo que me sucede hace muchos años. Yo actualmente estoy separado, pero vivo con mi hija, trabajo como un enfermo, organizo fechas y en algún punto soy parte de una suerte de under de la poesía porteña, que está lleno de gente muy, muy particular. No sé, justo quería compartirles el último mensaje que me mandó un compañero de este mundo en el que habito, de la noche de la poesía porteña, que es: boludo, malditos punks, se suma otra secta al under. Ayer rompieron el portal y casi hacen mierda al gestor del evento. O sea, esto es lo que yo recibía. Oh, no. Bueno, en ese universo... quiero decir algo. Menos mal que no fui, porque Unai me había invitado a leer a uno de esos eventos. No, el mío es tranquilo. Conmigo no joden. Pero bueno, en ese universo, la verdad que yo me paso quizás mucho más tiempo dedicado, un poco como decían en la presentación de Fabiana, ¿no? Dedicado a ver qué cosas funcionan, qué cosas están siendo bien escritas, que a escribir yo. O sea, qué sé yo, honestamente yo escribo un poema cada 3 meses y soy feliz. El resto del tiempo, la verdad, me la paso más investigando a la gente que veo que tiene talento, que está haciendo algo bueno. O sea, vivo pensando en cómo robar versos, que es básicamente cómo lograr lo mismo que el otro logró, sin que sea un plagio, ¿no? Paso más tiempo en eso, así que cuando escribo, pues cuando puedo, y cuando pasa, la verdad que es una fiesta. Yo en ese sentido, yo cuando escribo me pongo muy contento. Se nota por lo que uno recibe leyéndote. Me gustaría mucho que leyeras alguno de tus poemas. Bueno, pues el que tú me digas. O el que abras al azar. Me gusta el azar a mí. El que te encuentres al azar. Vale, pues voy a leer este. Mira, justo es que es al azar porque ha aparecido solo. Sí, te creo. Vale. Este poema se llama La cervecería, un poco homenajeando a Pessoa, un poco para
para criticar a las cervecerías artesanales y todas las franquicias. Y dice así: anoche te dolían los ojos y no podías llorar. Decías que tu hora de trabajo vale media ración de papas fritas sin queso, que tu jefe antes fue tu amigo, pero un día lo hicieron encargado y ahora actúa como un nazi. Yo digo que así arrancaron los fascistas, que el Hitler del futuro hoy es encargado en una cervecería artesanal. Dale a un tonto un cargo, un uniforme, un título universitario, $100.000. Dale algo a un tonto, algo, un puesto de encargado en una cervecería artesanal. Algo, no importa. Ofrécele poder a los humanos y sabrás de qué están hechos. Mientras tanto, llueven diamantes en Neptuno y nosotros aquí, ahorrando para ser pobres, haciendo cosas a cambio de dinero, dinero que cambiamos por cosas que otros cambian por dinero y por más cosas. El dinero es sagrado, el dinero es la única religión que se respeta. Es más fácil quemar un Corán que un billete de 100 pesos. Es más fácil cagar sobre los santos evangelios que limpiarte el culo con un billete de 100 pesos. La única revolución posible será un genocidio económico, volar por los aires las fábricas de moneda, reventar el sistema financiero, cárcel para los CEOs, prisión perpetua a los gerentes regionales, juicio y castigo a los accionistas y a los licenciados en marketing y sus publicidades de mierda, y al encargado de la cervecería artesanal que anoche casi te hace llorar. Y ahí sigue, impune. Cada mañana los gerentes siguen impunes, mientras tus párpados abren las puertas del espanto y vas a trabajar y vuelves a la cama sin pulso, con la vergüenza de una paliza inconfesable, sabiendo que el infierno es repetición. El infierno es mirar una flor con asco, el asco de haberla mirado ya 1.000.000 de veces. Será por eso que los sabios dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Será por eso que nosotros escupiremos a los sabios y moriremos entre sótanos, lejos del sol. Y ahora duermes, y yo quisiera prometerte un futuro donde no tengas que ir a trabajar a la puta cervecería. Una casa para nosotros, 2 manos amigas, un poco de pan. Por eso te escribo esta carta de amor. Los dos sabemos que el amor es la madre de la rabia, el amor es la herida que se infecta, el amor es un incendio y se hace más fuerte cuando los dueños del mundo se atreven a tocar a uno de los nuestros. Gracias. Ahora yo te tengo una sorpresa. Por favor. Perdón, un poquito de paciencia porque tengo miedo de olvidarme y no quiero. Yo pensaba que ibas a cantar. Bueno, por eso no tengo miedo de olvidarme. Espero que no sea la sorpresa y haberla tropeado. Me parece que sí. Ay, no. Pero no se imaginan lo que voy a cantar, así que no se lo imaginan. Pero bueno, no me quiero olvidar porque estuve como 20 días, estuve aproximadamente 20 días para aprender esto, que ahora le voy a cantar a Unai. Y que si me equivoco solo él se va a dar cuenta. Yo espero que si quiere. Egoa ebaki banizkion Meria izango zen. Egoa ebaki banizkion Meria izango zen. Ez zuen alde egingo, baina nobela ezin gehiago txoria izango, baina nobela ezin gehiago txoria izango, eta nik
Choria nuen maite, eta ni choria nuen maite. A mí lo que me preocupa es que nadie tenga idea de que acabamos de empezar. En realidad esta es una canción en euskera, que es el idioma con el cual hice la primaria y la secundaria, o sea, el euskera, el idioma de los vascos, y esta es una canción clásica de mi tierra. La mayor parte de canciones vascas siempre hablan sobre la libertad y la naturaleza todo el tiempo, de muchas maneras distintas. Y esta habla de, básicamente dice, si lo hubiera cortado las alas, hubiera sido mío barra mía, porque no hay género en el idioma vasco, por lo menos en esa parte. Si lo hubiera cortado las alas, hubiera sido mía; si lo hubiera cortado las alas, hubiera sido mía, pero entonces no hubiera sido un pájaro, y yo amaba esta ser porque era un pájaro, básicamente. Muchas gracias.